Año 2020. Corea del Sur se ve obligada a tocar lo intocable. Su ley de seguridad nacional. 7 jóvenes que jamás empuñaron un arma lograron que el Estado retrocediera en su institución más rígida, el servicio militar obligatorio. Y es que, ¿sabías que estos 7 chicos, que empezaron compartiendo una habitación diminuta y una empresa al borde de la quiebra, terminaron inyectando miles de millones de dólares al año en la economía de su país? Bienvenidos a la ley BTS, pero cuidado, esto no es un vídeo para fans, es un análisis de cómo el poder blando puede ser más efectivo que un arsenal nuclear. Hoy vamos a desarmar la historia de cómo la cultura se convirtió en la mejor defensa de una nación, desde los disturbios censurados de los años 90 hasta el podio de la ONU. Porque cuando un fenómeno musical redefine el PIB y las leyes de un país, la historia nos está queriendo decir algo. ¿Cómo pasamos de la censura al dominio global? Para entenderlo, tenemos que volver a 1992. Esto es reloj histórico. Para entender por qué BTS cambió el presente, tenemos que volver a 1992. Ese año, 3 jóvenes subieron a un escenario de televisión en Corea del Sur e hicieron algo imperdonable para la época: usar el pop para incomodar. Se llamaban Seo Taiji and Boys. Bien lo recordaba el propio Seo Taiji, miembro de la banda años después, en una entrevista recogida por la prensa cultural coreana. No queríamos ser ídolos, queríamos decir lo que nadie nos dejaba decir. Esa frase cayó como un baldado de agua fría y marcó el límite de lo que la industria estaba dispuesta a tolerar. Sus letras hablaban de estudiantes exhaustos, de exámenes que definían una vida, de jóvenes atrapados en un sistema que no tolera el error. El jurado los calificó mal, la televisión no los entendió, pero los jóvenes sí. Años más tarde, 2 voces lo dirían sin rodeos. Como advirtieron John Lee y Eun Hong, Corea aprendió a ganar y a controlar cada detalle, pero olvidó algo esencial: cómo dejar respirar a sus jóvenes. Tras la disolución de Seo Taiji and Boys, el K-pop no se volvió más crítico, se volvió más perfecto. Entrenamiento extremo, control absoluto de imagen, emociones editadas, el mensaje ya no era rebelarse, era encajar. Mientras el país crecía económicamente, los jóvenes aprendían a competir sin quejarse, a rendir sin preguntar, a sonreír sin hablar de ansiedad, miedo o fracaso. La salud mental se volvió un tema incómodo, y el pop, que alguna vez fue rebelión, pasó a ser distracción. La industria había perfeccionado el silencio, pero la historia nos enseña algo incómodo. Cuando una generación no puede hablar, alguien termina haciéndolo por ella. Y ese alguien no iba a venir del centro del sistema. Vendría de la periferia, de una empresa pequeña, con pocos recursos y sin permiso para fallar. Si el sistema convirtió la rebeldía en silencio, ¿cómo una banda nacida fuera de ese control logró volver a abrir la grieta y hacerla irreversible? Para entender por qué BTS pudo decir lo que otros no, primero hay que entender quién controlaba el juego. Durante años, el K-pop estuvo dominado por 3 grandes agencias. No eran solo empresas musicales, eran puertas de acceso al éxito. Las 3 agencias, SM, YG y JYP, no solo producían canciones, controlaban entrenamiento, imagen, medios, contratos, televisión y expansión internacional. Debutar ahí era empezar la carrera con ventaja, debutar fuera, era empezar cuesta arriba. El periodista musical Mark Russell, autor de Pop Goes Korea, lo resumió con crudeza: si no debutabas bajo una gran agencia, no eras invisible, eras inexistente. Muy lejos de ese centro estaba Big Hit Entertainment, una empresa pequeña, endeudada, sin influencia real, sin contactos clave. El propio Bang Si-hyuk, fundador de Big Hit, lo reconoció años después en entrevistas: no teníamos nada que perder. Y eso nos dio una libertad que otros no podían permitirse. Ahí nació BTS, sin campañas millonarias, sin blindaje mediático, compartiendo habitaciones diminutas, ensayando sin saber si habría un mañana. En términos de industria eran nadies, y en el K-pop eso suele ser una sentencia de muerte. Pero estar fuera del sistema tuvo una consecuencia inesperada. Mientras las grandes agencias evitaban cualquier tema incómodo para no poner en riesgo inversiones, Big Hit permitió algo peligroso: hablar de lo que dolía. BTS no cantó solo sobre amor idealizado, cantó sobre presión social,
miedo a fallar, sentirse insuficiente. El crítico cultural Jin Kyung Lee lo explicó así: la rareza de BTS no era su sonido, era su honestidad en un sistema diseñado para ocultar el malestar. Y esa honestidad no fue casual, estaba escrita incluso en su nombre. Originalmente, BTS era la abreviatura de Bangtan Sonyeondan, que se traduce literalmente como Boy Scouts a prueba de balas. No hablaban de chalecos reales. Bien lo explicó RM, líder del grupo, en entrevistas de sus primeros años. Queríamos ser un escudo, proteger a los jóvenes de los prejuicios, las críticas y las expectativas que la sociedad les dispara todos los días. Las balas no eran físicas, eran sociales. Eran los estereotipos, las comparaciones, la presión por encajar, el miedo a fallar. Desde el inicio, BTS se pensó como un escudo simbólico para su generación. Incluso el nombre evolucionó. En 2017, BTS pasó de resistir las balas a ir más allá de la escena. No fue un giro vacío de marketing, fue una declaración de madurez. El mensaje era claro. Ya no se trataba solo de resistir los golpes, sino de ir más allá de la realidad que les tocó vivir. Y entonces aparece el otro nombre clave, ARMY. No solo ejército, ARMY significa Adorable Representative MC for Youth. No soldados, representantes de la juventud. La metáfora se completa sola. Si BTS era el escudo, ARMY no era un ejército de ataque, era la comunidad protegida y consciente. Nombre, mensaje y comunidad alineados alrededor de una misma idea. La juventud no está rota, está bajo fuego constante. Lo que nadie imaginó entonces era que ese nombre iba a convertirse en organización. Pero la honestidad tiene un costo. BTS fue acusado de plagio, ridiculizado por su estética, atacado por no encajar en el molde del idol perfecto. Para muchos dentro de la industria, no eran una amenaza. Eran un error que debía desaparecer. Y sin embargo, fuera de los edificios de cristal, algo distinto empezaba a ocurrir. Jóvenes que nunca se habían sentido representados empezaron a escuchar con atención. Bien lo advertía Pierre Bourdieu al hablar del poder simbólico. Quien no tiene poder institucional a veces posee algo más peligroso: credibilidad. BTS no tenía respaldo, no tenía protección, no tenía poder. Pero tenía algo que el sistema había perdido: verdad. Si decir la verdad casi los borra del mapa, como ese mismo rechazo terminó uniendo a millones de personas y dando origen a una comunidad global llamada ARMY. No debutaron en la cima, debutaron en el filo. Cuando no perteneces a los grandes sellos, te conviertes en blanco fácil, para críticos, para rivales y para una industria que protege su jerarquía. Y entonces empezaron las montañas. Primero llegaron las acusaciones, plagio, imitaciones, oportunismo, luego los insultos, por la ropa, por el maquillaje, por no verse como el molde aceptable. Pero lo más peligroso no fue la crítica, fue la idea que empezó a circular en foros y titulares: estos chicos no deberían estar aquí. Como escribió el periodista musical Jeff Benjamin, el problema no era su música. Era que estaban rompiendo un orden que otros ya habían aceptado como normal. Mientras otros grupos medían cada palabra para no incomodar, ellos se metieron en el terreno prohibido. Hablaron de presión por rendir, de exámenes que deciden una vida, de familias que esperan resultados, del terror silencioso de no ser suficiente. No era pose, era experiencia. La ensayista cultural Suk Young Kim, al analizar esta etapa del K-pop, lo advirtió así: cuando el sistema exige perfección constante, la honestidad se vuelve una forma de resistencia. Decir la verdad en ese contexto no era valentía romántica, era riesgo real. Todavía no eran un fenómeno global, pero ya estaban haciendo algo que el K-pop evitaba por diseño: poner en palabras lo que millones sienten y no pueden decir. Cuanto más intentaban callarlos, más conectaban con quienes vivían en silencio. En un país donde la imagen lo es todo, ellos se mostraban cansados. En un sistema que vende perfección, ellos hablaban de miedo. En una cultura que castiga la debilidad, ellos decían: yo también me estoy hundiendo. Y justo ahí, en la zona más oscura, la historia cambió de dirección. El historiador cultural Simon Reynolds escribió alguna vez: las escenas musicales no crecen desde el éxito, sino desde el sentimiento compartido de estar fuera. Eso fue lo que ocurrió. Alguien, en algún lugar del mundo, escuchó y respondió.
Si el rechazo los empujó al borde, ¿cómo ese mismo dolor terminó uniendo a millones en una sola voz? Mientras la industria medía el éxito en coreografías perfectas y rankings, BTS empezó a escribir sobre lo que dolía vivir. No fue un giro calculado, fue una necesidad. No intentaban sonar distintos, intentaban sobrevivir siendo honestos. Esa honestidad se filtró en canciones que hablaban de ansiedad, de sentirse perdido en un sistema que exige resultados, pero nunca explica el sentido. No eran metáforas grandilocuentes, eran confesiones. Para millones de jóvenes, esas letras no fueron música de fondo, fueron compañía. En Corea, el éxito se celebra, el fracaso se esconde, y BTS decidió hablar justo de eso. Alguien estaba diciendo en voz alta, no estás exagerando, no estás roto, no eres el único que se siente así. Y eso cambió la relación entre artista y público. Ya no era admiración a distancia, era identificación, era espejo. Aquí ocurre algo silencioso, pero irreversible. Cada letra honesta creó un pequeño espacio seguro. Miles de espacios se convirtieron en una red, y esa red empezó a unir personas que nunca se habían visto. El sociólogo Zygmunt Bauman advertía algo clave sobre las comunidades modernas. Las personas no buscan líderes perfectos, buscan experiencias compartidas que les devuelvan sentido, sin consignas políticas, sin discursos prefabricados, solo música que se atrevió a decir, también tengo miedo. Cuando suficientes personas dejan de sentirse solas, la historia empieza a moverse. Cuando hablamos de RM, hablamos de Kim Namjoon, líder y rapero principal de BTS. Antes de los estadios y los discursos, RM ya escribía sobre identidad, presión social y miedo al fracaso. Por eso, cuando años después dijo, si nuestras canciones ayudaron a alguien a respirar un poco mejor, entonces todo valió la pena. No hablaba como estrella, sino como alguien que entendió que la música podía ser refugio. Esa respiración compartida iba a convertirse en algo más grande que un fandom. Si una canción puede ser refugio, ¿qué ocurre cuando millones entran en él? Lo que nació como identificación íntima pronto se convirtió en algo que la industria no supo cómo nombrar. ARMY no apareció como un club de fans tradicional. No tenía jerarquías visibles, no tenía fronteras, tenía sentido compartido. La periodista cultural Eunhee Hong lo describió con una frase que incomodó a más de uno. Cuando una audiencia se reconoce a sí misma en una historia, deja de consumirla y empieza a defenderla. Eso fue ARMY desde el inicio. La comunidad aprendió a moverse donde el poder ya estaba cambiando, el espacio digital. Coordinaban tendencias, rompían récords sin depender de la radio, protegían a sus referentes frente a ataques mediáticos. Pero el punto de quiebre llegó cuando esa organización empezó a usarse para algo más que música. Donaciones masivas, campañas solidarias, respuestas colectivas frente al odio. Las comunidades no se sostienen solo por gustos comunes, sino por la sensación de estar del mismo lado de la historia. ARMY no solo escuchaba canciones, actuaba. Durante décadas, el poder cultural fluía en una sola dirección: medios, audiencia. ARMY rompió esa lógica. Demostró que una comunidad podía amplificar mensajes, proteger narrativas y generar impacto real sin estructuras formales. El sociólogo Manuel Castells lo explicó así al hablar de redes contemporáneas. El poder ya no reside solo en las instituciones, sino en la capacidad de conectar emociones a escala global. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Historias como esta recuerdan que el poder cultural no siempre nace en los despachos. Si quieres ver otros momentos en los que una comunidad terminó cambiando el rumbo de la historia, hay más episodios en este canal donde eso ya ocurrió. Dale clic al enlace. Si una comunidad digital ya podía cambiar la conversación global, ¿qué pasaría cuando ese mensaje llegara a las instituciones de poder? Durante décadas, la política internacional habló de territorios, armas y tratados. Pocas veces habló de cómo se siente crecer bajo presión. Por eso, cuando BTS subió al podio de las Naciones Unidas, algo se desacomodó. No hablaron de giras, no hablaron de premios, hablaron de identidad, autoestima y miedo a no encajar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había advertido en informes previos sobre juventud que el bienestar emocional es una condición para la paz social. Pero nadie lo había dicho desde el lenguaje del pop. Ese día, la cultura tradujo la estadística en experiencia. La alianza con UNICEF y la campaña Love Myself no fue un gesto simbólico.
Como explicó UNICEF en sus reportes públicos, la iniciativa buscó prevenir la violencia y promover el autocuidado entre jóvenes, financiando programas reales y amplificando mensajes en todo el mundo. Pero el impacto fue más profundo que el institucional. El filósofo Byung-Chul Han había escrito algo que cobra sentido aquí. La sociedad del rendimiento produce sujetos agotados que se culpan a sí mismos por no alcanzar lo imposible. BTS llevó esa idea, sin citarla, a un escenario donde nunca había estado, y millones se reconocieron. Por primera vez, jóvenes de distintos países vieron a líderes mundiales escuchar un discurso que hablaba de ellos, no como cifras, no como problemas, como personas. El sociólogo Ulrich Beck advertía que los riesgos modernos ya no son solo económicos o ambientales, sino emocionales y sociales. Ese día, la ONU escuchó uno de esos riesgos en el idioma que mejor entiende nuestra época, la cultura popular. Como diría el historiador Tony Judt, cuando las ideas cruzan fronteras culturales, empiezan a modificar las estructuras. Y eso fue exactamente lo que ocurrió, porque lo que empezó como discurso pronto se transformó en impacto medible. Si la música logró sentar a la ONU a escuchar sobre salud mental, ¿qué sucede cuando ese mismo fenómeno empieza a mover economías enteras y a redefinir el poder de un país en el mundo? Durante décadas, el flujo cultural fue claro. Occidente producía, el resto del mundo consumía. BTS invirtió esa lógica. De pronto, millones de personas aprendían palabras en coreano, viajaban a Seúl, consumían productos culturales, tecnológicos y estéticos ligados a una identidad que ya no necesitaba traducción. Aquí la historia deja de ser simbólica y empieza a medirse en números. Según un informe oficial del Hyundai Research Institute, el fenómeno BTS llegó a aportar miles de millones de dólares anuales a la economía surcoreana, impactando turismo, exportaciones culturales y reputación internacional del país. Como señalaba el propio informe, el efecto BTS no se limita a la música, sino que actúa como catalizador de marca país. No era solo una banda, era una puerta de entrada. Y cuando la cultura empieza a mover economías, la política escucha. El debate sobre el servicio militar obligatorio, una de las instituciones más rígidas de Corea del Sur, llegó inevitablemente al centro de la discusión pública. No por fanatismo, por realidad histórica. La prensa internacional lo resumió con crudeza. ¿Qué hacer cuando un fenómeno cultural se convierte en interés nacional? El resultado fue una reforma legal, popularmente conocida como la Ley BTS, no una excepción hecha a medida, no un privilegio exclusivo, sino un cambio en el marco jurídico que permitió posponer temporalmente el servicio militar a artistas con méritos culturales excepcionales reconocidos oficialmente por el Estado. Como reconocían incluso voces del gobierno surcoreano en ese momento, la ley no premiaba a una banda, reconocía una nueva forma de poder. Aquí la historia alcanza su punto más alto. Durante siglos, el poder se midió en ejércitos, territorios y tratados. Pero el siglo XXI agregó otra variable, la capacidad de generar identificación emocional a escala global. El sociólogo Manuel Castells lo había advertido años antes. El poder en la era de las redes reside en la capacidad de moldear significados compartidos. Eso fue lo que ocurrió. BTS no impuso nada, no conquistó por la fuerza, conectó. Y esa conexión terminó influyendo en mercados, leyes y en la forma en que un país se ve a sí mismo frente al mundo. Pero toda gran historia merece un cierre humano. Después de los récords, de las cifras, de las reformas, queda una pregunta más profunda. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra época? El historiador Tony Judt escribió alguna vez: las sociedades se definen no solo por lo que producen, sino por lo que deciden escuchar. Y el mundo decidió escuchar a una generación cansada, presionada, exigida. BTS no fue el final de nada, fue un síntoma, una señal de que algo necesitaba decirse, y encontró por fin un lenguaje. Si te interesan estas historias donde la cultura cambia el rumbo del poder, en este canal hay otros episodios donde el pasado y el presente se cruzan de formas igual de inesperadas. Si una banda pudo transformar dolor en comunidad, música en poder y cultura en legado, ¿qué otras historias del presente estamos ignorando hoy que mañana definirán el mundo en que viviremos? Suscríbete a Reloj Histórico y sigue explorando las historias que moldean nuestro presente.